sin embargo, por un motivo de transacción económica no pude viajar porque no me pagaron a tiempo y no se pudo pagar la inscripción. Como ponente y me sacaron de evento, ¿no? O colocaron a otro. Sin embargo, déjame decirte que en ese congreso los temas eran muy particulares. Entre esos temas, por ejemplo, era debatir sobre la filosofía, sobre los países, sobre los orígenes. Bueno, hasta ahora, ¿no? Si tú revisas un libro, un texto, y enfatizan el origen de la filosofía, todo el mundo se centra sus orígenes en Grecia. Es más, reitero, revisas todo tipo de libros, desde la etapa escolar, podríamos decir también de la preparatoria, enfatizan a Grecia como las raíces de la filosofía. Bueno, y ponen pues a Tales de Mileto como uno de los gestores de la filosofía, y como también a otros intelectuales que sirvieron al sistema esclavista, como fue Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros. ¿No? Es más, ¿no? Lo que yo te comento es algo ya tradicional, señalar que los orígenes de la filosofía se encuentran en Grecia. Como también otro enunciado o afirmación que se da es señalar que ahí también en Grecia está la cuna de las ciencias. Bueno, enfatizan a la medicina, enfatizan a la historia, a la geografía, ponen a Heródoto, a Estrabón de Amancio, entre otros intelectuales que también formaron parte de este círculo de intelectuales que sirvieron a la clase esclavista durante los años de Atenas como potencia, ¿no? Atenas era una ciudad muy importante. Pero repito, ¿no? Lo tradicional, que quede claro, ¿no? Lo tradicional es que se comente hasta ahora que el origen de la filosofía está en Grecia y que Grecia es la cuna de las ciencias. Bueno, si nosotros afirmamos o seguimos repitiendo ello, estaríamos pues negando de que en otras civilizaciones anteriores a los griegos no hubo filosofía y no hubo ciencia. En este caso, por ejemplo, ¿qué civilizaciones anteriores a los griegos estaban? A ver, señorita Lucimar, ¿no? Siéntese, por favor. ¿Qué civilizaciones, señorita Lucimar, anteriores a Grecia existieron en la historia? Señorita, ¿usted su nombre era? Cari. La pregunta es la misma. ¿Qué civilizaciones anteriores a Grecia existieron en la antigüedad? Mientras que Katy sigue indagando ahí. Señorita, ¿usted? ¿Su nombre es? Melissa. A ver, por favor. ¿Cuál sería tu respuesta? Señorita Elizabeth. Tampoco. ¿Usted su nombre es? Dina, todavía. A ver, Dina. Su nombre tiene algo histórico, ¿no? Venga. Sí, de repente ustedes lo sacan la palabra Dina por el tema del folclore, ¿no? Pero Dina es un tema histórico, fue una institución militar, paramilitar histórica, la Dirección de Inteligencia Nacional, era la policía secreta de Pinochet. Claro, con su Dina, Pinochet desapareció cuando la cantidad de personas hubo opositoras a su régimen. Claro, sin embargo, pues, estamos hablando de otro contexto. Es un nombre, ¿cierto? Dina, ¿no? Pero reitero, ¿no? En realidad cuando me dijo su nombre Dina me hizo recordar las clases que yo dictaba sobre el capitalismo chileno. Bueno, señoritas, la respuesta es sencilla. Anterior a Grecia se encontraron, sí, correcto, Jennifer, anterior a Grecia se encontraban las civilizaciones esclavistas orientales. Recordemos que fueron las sociedades de mayor antigüedad que Grecia y Roma. Los orígenes de Grecia se plasman hace unos 3.000 años aproximadamente. Y se cree que la isla de Creta fue pues el escenario inicial
del origen de Grecia. Aunque tú debes recordar que estas civilizaciones no tuvieron pobladores originarios. Por eso que yo siempre señalaba en todas las clases, la historia de todos los pueblos en realidad parte de las migraciones. Y parten de África. Un ejemplo, ¿no? Para que surja la historia de África, la historia de Asia, la historia de Europa, la historia de América, fue con la llegada de Roma. No podemos hablar de la historia de América sin antes conocer a los primeros pobladores que llegaron a ese continente hace 20.000 años. De igual forma, para conocer las raíces de Asia, su historia, tenemos que partir por la llegada de esos primeros Homo erectus que llegaron al continente asiático. Porque el habilis no llegó. El habilis se extinguió, vivió, se desarrolló y se extinguió en el África. No hay presencia de habilis en otros continentes. Quizás de repente, si es que se encuentre más adelante, te vamos a informar. Pero hasta ahora no hay hallazgos de Homo habilis en otros continentes. No era muy fácil, su proceso de adaptación era muy lento. Por eso es que no sobrevivió. Podríamos decir eso, pero quizás también en la lucha por la supervivencia, quizás el Homo erectus pudo, ¿no? En todo caso, salir a diferencia del habilis, que no fue pues un experto cazador, aunque él empezó la caza. Bueno, sin embargo, reitero, ¿no? O sea, la historia de todas las sociedades es una historia de migraciones. Tanto Grecia como Roma también surgieron producto de migraciones. Pero ya que estamos hablando de Grecia y cuestionar las raíces de la filosofía, y digo cuestionar porque lo tradicional uno lo conoce, que la cuna de las ciencias y de la filosofía es en Grecia, ¿cierto? Sin embargo, si nosotros afirmamos que repetimos ello, estaríamos pues cayendo en lo tradicional, estaríamos obviando lo anterior a las sociedades occidentales. ¿Y quiénes fueron ellas? Las sociedades orientales. Recordemos que Grecia tiene aproximadamente 3.000 años de historia y nació en la isla de Creta producto de una migración de los pelasgos, quienes fueron sus primeros pobladores. De igual forma, Roma, con la llegada de latinos, con la llegada de etruscos, con la llegada de celtas, con la llegada de sabinos, nació esta sociedad. Pero repito, hubo otras sociedades mucho más antiguas que Grecia y Roma: Mesopotamia, Egipto, Fenicia, los persas, los propios hebreos, ¿cierto? Los hititas. Y aquí en Sudamérica estuvo Caral, pues, ¿no? Claro, y aquí en los Andes centrales estuvo Caral. Entonces, lo que te quiero manifestar aquí en conclusión es que si nosotros quisiéramos buscar las raíces de la filosofía, estamos en ese dilema, en ese debate, ¿no? Porque en realidad lo tradicional es que uno siga siempre comentando que en Occidente nació la filosofía. Incluso colocamos a personajes gestores de ello, como el propio Tales de Mileto, quien es el padre de la filosofía, Platón, Sócrates, Aristóteles. Sin embargo, hay que recordar que en Oriente también hubo filosofía. Quizás no como la practicaba el griego, quizás no como lo plasmó el griego en su realidad, pero también hubo filosofía oriental. Incluso la que se desarrolló tanto en China, en India, como el brahmanismo, el taoísmo, el confucianismo, son también expresiones de filosofía. Y déjame decirte que ese pensamiento es mucho más antiguo que los griegos. Es más, para que surgiera la sociedad de Mesopotamia y se estructurara un tipo de gobierno, un estado, y gobierne una élite sacerdotal, tuvo que haber surgido una especie de concepción del mundo. Para que ese sacerdote llamado Patesi explicara al pueblo su condición de ahora en adelante. ¿Por qué tenían que trabajar?
¿Por qué tenían ciertos sectores del pueblo convertirse en esclavos? Y es muy probable que de esa fundamentación haya nacido toda la filosofía. Es más, ¿no? Si hablamos de ciencias jurídicas, muchos apuntan pues a Grecia y sobre todo a Roma por el derecho. Y a Grecia por la democracia. Sin embargo, anteriores a los griegos y a los romanos, ya existía también un sistema jurídico. El código del Manu en la India. El código de Hammurabi, la ley del talión, que es una ley doméstica que se aplicaba en la sociedad mesopotámica, el ojo por ojo y diente por diente. O sea, estamos ante quizás el desconocimiento de la cultura oriental, puesto que fue esta la primera en la historia y también, desde luego, la primera en estar un sistema jurídico, una forma de gobierno, una concepción del mundo. Pero, profesor, está bien, Grecia. Paralelamente nosotros estábamos aquí en la época incaica, ¿no? No, cuando Grecia se desarrollaba, que Grecia se desarrolló hasta el año 3000, antes de nuestra era. ¿Qué estamos? En las precolombinas. Hasta el año, podríamos decir, cayó Macedonia, año 130 y tanto después, no, antes de nuestra era. Pero estábamos en precolombinas. Si nosotros quisiéramos ver el año 130 y tanto, estábamos todavía en la época del formativo. Estábamos en la época de Chavín. Y ya existían leyes. Es más. Ya existía ciencia también aquí. Es más, cuando Grecia estaba en su apogeo, Atenas, que era la ciudad más importante, aquí se desarrollaba la sociedad de Chavín. Cuando se desarrollaban las guerras médicas entre los persas y los griegos, todavía acá se desarrollaba la civilización Chavín. No teníamos ninguna conexión, sin embargo, aquí ya se hacía ciencia con las trepanaciones craneanas, se tenía un sistema jurídico porque habían leyes, había sacerdotes, o sea, ya teníamos todo lo que ellos tenían. Aquí había un sistema jurídico basado en la norma, basado en la costumbre, porque no existía pues un sistema jurídico escrito, teniendo en cuenta que acá no existía la escritura como tú y yo tenemos. Teníamos casi todo lo que ellos, pero de forma naciente, recién incipiente, ¿no? Pero sí existía. ¿Y cómo cree usted que llegó aquí estando tan lejos? Por eso entonces no había forma, sería... No, es que hay un detalle. Los juristas, abogados señalan, por ejemplo, que donde exista una sociedad, siempre va a haber un derecho. O sea, sí o sí iban a hacer eso. Sí o sí. Claro. Y es más, no necesariamente desde que surja el Estado y por ende la esclavitud. Porque había también. Claro, desde la comunidad primitiva, desde los primeros orígenes de la humanidad, existía ya un sistema jurídico, pero no basado exactamente en leyes impuestas, sino en leyes normas naturales de convivencia. Por ejemplo, que en los hombres primitivos, las mujeres, por ejemplo, por su contextura física, tengan que recolectar como los niños y ancianos, y los varones a la casa. Pero ya eso era una costumbre ya natural entre esos pueblos. Pero, ¿Y la ciencia cómo es que también? Porque aquí se hacían grandes cosas con ciencia, ¿no? De alguna u otra forma también había los sacerdotes que se aceptaban quizás en el mundo, en la comunidad primitiva no, porque en la comunidad primitiva ellos trataban de darle respuestas a las cosas que les rodeaban, pero era todo empírico. No había un método científico. ¿Correcto? La práctica, por ejemplo, si hablamos de lo empírico, le permitió al hombre, por ejemplo, tantear, conocer que cierto fenómeno podía repetirse. Es más, incluso en los sacerdotes mismos. O sea, el sacerdote de Chavín, las autoridades que en esa época gobernaron, no hicieron ciencia de forma científica, empírica. O sea, aquí hay que separar lo empírico de lo científico. Si bien es cierto, hay que hacer la separación, pero imagínense, en Grecia estaban más adelantados, sin embargo aquí teníamos prácticamente las mismas cosas, solo que de forma incipiente, iniciante. Sí. Aquí podríamos decir algo empírico. Es más, incluso en Grecia, hablar de un método científico también sería cuestionable porque allá las ciencias eran de forma descriptiva.
O sea, los griegos no buscaban explicarte el porqué, solo describir. De ahí Entonces, es que... estaríamos más avanzados aquí incluso. Claro, de ahí es que, por ejemplo, la historia, ¿cómo lo concebía Herodoto, que era el padre de la historia? Simplemente Herodoto no te explicaba el por qué surgían ciertos fenómenos. Herodoto simplemente te describía paisajes y hechos históricos. Y paisajes todavía, como que sería más geógrafo que historiador. Si uno lee los 9 libros de la historia de Herodoto, más comentarios y relatos habla de geografía, del espacio geográfico, que de hechos históricos. ¿Te das cuenta? Pero todo es descriptivo. ¿Y no cabe la posibilidad que en aquellas culturas que estaban aquí desarrollándose también se haya hecho algún tipo de filosofía? Repito, ¿no? Lo más probable es que aquí, en nuestra sociedad andina, todo fue en base a la experiencia. Es más, incluso el sacerdote que era llamado astrólogo, sabio, chamán, adivinador, si conocía la existencia de ciertos fenómenos, no es porque él había estudiado en una escuela de astronomía y sabía cuándo iba a haber lluvia, cuándo iba a haber sequías, cuándo iba a haber heladas, cuándo iba a haber mejor de los ríos, de manera empírica. O sea, la observación le permitió que sacar conclusiones, ¿no? sacar conclusiones y darse cuenta que este fenómeno se repetía esporádicamente. Pero claro, él no podía explicarte científicamente el porqué de su surgimiento. Pero la población le hacía caso al sacerdote porque no le quedaba de otra. Porque ten en cuenta que los campesinos dependían mucho de sus predicciones para seguir trabajando. Y el sacerdote pues se dio cuenta que tranquilamente podía vivir sin trabajar solo en base a las predicciones, solo en base a la observación. Creo que aquí en el Perú podríamos decirse que se quedó solo en lo empírico, no en lo científico. Ahora, si en realidad nosotros quisiéramos explicar las ciencias mediante el método científico, eso ya se vio en el mundo moderno, a partir del siglo XV, siglo XVI. Porque justamente a partir del siglo XV, siglo XVI, se comienza a dar una lucha frontal contra el pensamiento medieval, contra el pensamiento eclesiástico, que condenó al hombre durante cerca de un milenio a ser un dogmático, a ser un sujeto que acepte todo lo que le digan sin someterlo a pruebas o a juicios. Por eso es que en el siglo XV, siglo XVI, se comienza a usar la razón para explicar el porqué de las cosas. Y a partir de ello, la ciencia se va haciendo ya no descriptiva, sino explicativa. Es más, la geografía, como ciencia explicativa, nacerá en ese entonces. Y tienes ahí, por ejemplo, a Alexander von Humboldt. Miren nomás a Galileo, al pobre, Entonces, todo lo que le pasó a todos los que excomulgaron por de alguna otra forma hablar con ciencia. por eso yo les decía a ustedes que si en realidad uno de manera tradicional quiere conocer el origen de la filosofía, tradicionalmente sabemos que es en Grecia que surgió. Ahora, ¿y por qué estos defensores tradicionalistas creen que en Grecia surgió? Es que había pues condiciones socioeconómicas para su surgimiento. Ahora, ¿dónde se dieron estas condiciones? En Atenas principalmente. Acuérdate que Grecia no pudo convertirse en un imperio, a no ser que de repente tuvo una corta, pero cortísima experiencia de imperio con Alejandro Magno, que apenas gobernó cuando tenía 18 años. Y también, así como llegó muy joven al poder, también se fue muy rápido. Cuando digo rápido, se fue que murió rápido. O sea, Se fue. Tuvo una corta vida. Llegaste. No. Tuvo una corta vida y bueno, pues después de Alejandro, el supuesto imperio efímero digo, corta o larga duración. Corta duración también se destruyó con ellos. Con su muerte, también el imperio griego se destruyó. Sus generales se dividieron lo poco que Alejandro Magno pudo construir en menos de 10 años. Pero
Con Alejandro hubo una experiencia efímera del imperio. Sin embargo, Grecia pues no duró pues 10 o 15 años desde la época de Alejandro. Pues. Grecia existía desde hace 3000 años atrás. Y durante ese tiempo, hasta Alejandro, Grecia no era pues un imperio. Grecia era pues una poli. ¿Qué es una poli? Una ciudad. ¿Qué es una poli? Azar. ¿Qué es una poli? Yuli, ¿qué es una poli? Las Yulis. Son tan juntos, ¿no? Julie. Yulis, las Yulis. Creo que es una ciudad. Ya. Mira, su compañera habla de ciudad. Cuando hablamos del poli, hablamos de un conjunto de ciudades y estados. Conjunto. Polis es conjunto de ciudades y estados. Cuando digo conjunto me refiero a una ciudad, como decías tú, o a varias. Varias ciudades. Pero sí recuerdas que mucho era comercial, Sí. un centro muy comercial. O sea, estamos hablando de varias ciudades. O sea, una poli es un conjunto de ciudades-estados autónomos. O sea, quiere decir que cada ciudad era dependiente o independiente. Independiente. Y todas estas polis se acentuaron, se establecieron, se desarrollaron en la península balcánica. Hoy existe. El día que te vayas de lectura a Grecia, a la península balcánica, si pasas por Grecia, pasas de repente por ¿qué? Por Estambul, pasas de repente por Serbia, Montenegro, pasas de repente por Bosnia, pasas por Croacia, pasas de repente por Eslovenia. Toda esa zona fue antiguamente Grecia, en la antigüedad, si lo quieres llamarlo así. Ella pertenecía a Asia. ¿Quién? Asia, ¿no? ¿Quién? Grecia. Por eso lo que pertenecía a la Unión Soviética. Grecia, limitando con Asia ya. Sí, Grecia tuvo un momento en el cual logró expandirse hacia el oriente, después de las guerras médicas. ¿Ya? Sin embargo, reitero, si queremos enfatizar, hablar de los orígenes de Grecia, bueno, de la filosofía, lo tradicional, como te digo, es que uno sepa que la filosofía y la ciencia nacen en Grecia. Consideran a Tales de Mileto, el gestor, sí, y ojo, y es que su apellido no es de Mileto, Es el lugar la ciudad donde él nació. Y algunos consideran que tanto Mileto como Atenas eran ciudades que, a diferencia de otras, no estaban pues en crisis. Y en una ciudad donde hay condiciones materiales, una clase dominante está preocupada por el poder que tiene y cómo éste va a justificar su riqueza material ante los que no lo tienen. Es ahí donde va a surgir la filosofía. O sea, la filosofía, si quisiéramos explicarlo desde el punto de vista materialista, van a ser a raíz de la necesidad de un cierto grupo o clase social reducida que, ante el temor de repente de ser juzgada, de ser cuestionada su riqueza, la concentración de sus bienes materiales, esta clase pequeña y reducida tiene que explicarle a la gran mayoría el por qué ellos se han convertido en propietarios y por qué la gran mayoría tienen que servir para ellos. Por eso es que van a hacer la filosofía. Y tanto en Mileto y sobre todo en Atenas habían esas condiciones materiales. Atenas, por ejemplo, lo va a lograr luego de las guerras médicas, tras derrotar al imperio persa. Recordemos que esas guerras se dividieron en 3 etapas y la última etapa prácticamente Atenas la comanda y logra vencer a los persas. Por eso, vuelvo a repetir, en ciudades como Mileto y sobre todo Atenas, donde las condiciones económicas, materiales eran buenas, una clase social reducida que tenía el poder
tenía que justificar su riqueza sobre las demás. Y esa fundamentación no te la tendría que dar cualquier sujeto, sino una persona que siempre hace trabajo intelectual y no físico. La pregunta es, ¿quiénes en Grecia hacían trabajo intelectual? ¿La clase esclavista? ¿Los extranjeros o los esclavos? Los esclavistas. Claro, claro, el extranjero también hacía filosofía. Sin embargo, déjame decirte que ellos hacían filosofía porque no les quedaba de otra, porque al no ser ciudadanos, eran carentes de tierra. Y como no tenían tierra, ¿qué les quedaba para poder sobrevivir? Enseñar su conocimiento en lugares públicos y cobraban por ello. A esa población se le llamaba los sofistas, o también llamados presocráticos. Cuando digo presocráticos, ¿qué me refiero? Anteriores a Sócrates. Protágoras, por ejemplo, estaba ahí, entre un presocrático. Pero repito, en realidad los que estaban más preocupados por defender la propiedad privada era el esclavista. Y en el seno de la clase esclavista van a ser la filosofía. Repito, la filosofía tiene que nacer justamente en aquel sujeto o en aquella clase social que no se dedicara pues al trabajo físico. Pues. ¿Acaso tú crees que el esclavo iba a tener tiempo para hacer filosofía? No. El vago hizo filosofía. Sí, sí. Así es simple, sí. El vago tuvo que hacer filosofía. ¿Quién más? ¿Acaso dime, tú crees que Platón, tú crees que Sócrates se preocupaban en el día a día para llevar un plato de comida a su casa? Esos miserables no se preocupaban, no tenían preocupación. Si ellos eran hijos de terratenientes, ¿qué preocupación podrían tener en un sistema esclavista donde el terrateniente y el comerciante gobernaban? Tenían riqueza, patrimonio. Por eso que Platón y Sócrates no eran como nosotros, ¿no? Por ejemplo. Porque uno dice, profe, pero Platón y Sócrates fueron maestros como nosotros. Perdón. Si alguien te tilda así, métele un puñete. Porque tú no sirves a una clase explotadora. No vas a servir al pueblo. A nosotros nos explotan. ¿No? Claro, exacto. O sea, al decirles a ustedes, o a nosotros, en general a todos, que nosotros debemos ser como un Platón, como un Sócrates, grandes maestros de la antigüedad, ¿no? Pero la diferencia está en que ellos no se preocupaban el día a día por llevar un frijol a su casa. También lo hacen por el conocimiento, ¿no? En realidad, para ellos enseñar era parte de su quehacer diario, ¿no? Y también podían hacer también. Sí, pero en realidad, ¿qué podían hacer ellos también? Si lo tenían todo. No tenían preocupación. El sofista que enseñaba, el presocrático, él sí tenía preocupación, porque era extranjero, no había nacido en Atenas. Y si enseñaba era porque lo único que sabía era su cerebro, pues. O sea, lo único que podía darle algo era su cerebro. Y ese sí enseñaba por necesidad, como nosotros sería, pues, ¿no? Pero la diferencia está en que el presocrático, si no enseñaba y no pagaba su impuesto, lo podían convertir por deuda en esclavo. Porque en aquella época las leyes eran drásticas para aquellos sujetos que debían dinero y ahí están por deudas. Si comparamos con la actualidad, las leyes no son tan drásticas como esa época. Deberían. Porque imagínate, me imagino yo que tú ya le has prestado a alguien aquí dinero, ni bien empezó el ciclo. Ni siquiera la pagaba. Ay, ¿verdad? ¿Tengo que pagar? Sí. Uy, la de Suso se ha quedado menos. No se ha caído bien. Yo creo. Entonces, jóvenes, ahí está. Repito, entonces, mira, así concreto nada más, ya sabemos que la filosofía nacerá en ciertas ciudades donde habían esas condiciones socioeconómicas. Mileto lo tuvo en un inicio y sobre todo esto despega con Atenas.
y su despegue en Atenas se dio tras la victoria que obtuvo sobre los persas en las guerras médicas. Esa película que salió, que hacía referencia a los espartanos, ¿tiene algo de realidad? Porque también se enfrentan contra los persas. Es decir, mira, la película Los 300, que enfoca la educación espartana, como también otra película que no sé si la has visto, El nacimiento de un imperio. No, pero la voy a ver. Tanto esa película como Los 300, más que enfocar la educación espartana, enfoca muchos hechos de la realidad de esa época. Porque sí hubo una guerra médica. Es esa etapa, la de las guerras médicas, la que toca la película, sí, cuando se enfrentan con el persa. Sí hubo una guerra médica. O sea, y también era así, que cultivaban, o sea, los hijos que eran deformes, todos los desechaban, sí, y solo los espartanos eran perfectos, entre comillas. Ahorita vamos a hablar sobre eso, o sea, la educación espartana era así. O sea, en realidad sí había eso, yo te lo voy a explicar. Pero que quede claro, jóvenes, observen aquí, el debate de la filosofía está en si es que empezó en Oriente o en Occidente. Ese es el debate. Lo tradicional es que tú sepas, repito para pasar a otro punto, lo tradicional es que tú sepas que nació en Occidente. Y enfocan a Grecia por ser la más antigua que Roma. Porque entre las sociedades occidentales como Grecia y Roma, la más antigua es Grecia. Y enfocan a Grecia como el origen de la filosofía. Y creen que Tales es el gestor, es el padre. Y creen que en ciudades como Mileto y como en Atenas existían esas condiciones para su surgimiento de la filosofía. Como ya te expliqué, la filosofía no era pues enseñado o no nace justamente en el seno de las clases populares. No nace en el doble que era el esclavo. Tampoco pues en el extranjero, porque él tuvo que enseñar en base a la ley de la esclavitud por deudas. Nace en el seno de la clase esclavista. Su preocupación por querer justificar la riqueza material que tiene y la no tenencia por parte de la gran mayoría lo llevó a hacer filosofía. Y es que ¿qué otra cosa podría hacer? ¿Qué otra cosa podría hacer el esclavista? ¿Qué otra cosa podría hacer si dinero no le faltaba? Pobreza no había en su vivienda. Reitero, Platón y Sócrates no eran como nosotros, maestros, que tenían que preocuparse para enseñar algo, porque de no enseñar el día de hoy hay descuento sobre los niños. Eso pasa. Eso pasa hoy. Pero Platón y Sócrates no les importaba a ellos porque el dinero no les faltaba, porque ellos nacieron en la clase terrateniente. Ellos eran hijos de aristócratas. Pero hubo un pequeño problemita para Platón y para Sócrates. ¿Sabes cuál fue el pequeño problemita? Que ellos eran hijos de terratenientes, ellos eran hijos de aristócratas, y ellos defendían un gobierno de terratenientes. Ellos defendían un gobierno solo de aristócratas. Sin embargo, en la época de Sócrates y de Platón, se desarrollaba la democracia. Y la democracia, bueno, que hasta ahora, bueno, con mayor razón en estos tiempos actuales, ¿cierto? Se usa esa palabra, sobre todo hoy en día, sobre todo en los congresistas, en estos delincuentes que defienden a otros delincuentes que los han visto en las redes sociales hoy día, haciendo su supuesta marcha. Bueno, pero en realidad, la democracia, si queremos entenderlo, tal como lo entendió el griego, pues en realidad, el pueblo, para un griego, era el ciudadano. Claro. Y el ciudadano, repito, no lo eran todos. El ciudadano era el doble, que era el esclavista. O sea, en realidad la democracia fue una conciliación entre grupos de poder económico, terratenientes y comerciantes, que tras constantes contradicciones llegaron a un acuerdo. Y ese acuerdo fue la democracia. Porque anterior a la democracia
Atenas, la ciudad, tuvo otras formas de gobierno. Primero Atenas fue monárquica, luego fue aristocrática, luego fue timócrata, luego fue tirana y finalmente democrática. Pero antes de que sea democrática, terratenientes y comerciantes esclavistas entraron en guerra por el botín de la ciudad. Y esa guerra supuestamente culminó cuando ambos grupos se sentaron a conversar y se repartieron los poderes. La bulé, ¿verdad? Clístenes y Pericles, no sé si tú recuerdas Pericles, Clístenes fundó la democracia, unió a comerciantes con terratenientes y Pericles lo llevó a su máximo apogeo. ¿Te das cuenta? Por eso repito, si en realidad el sistema democrático no afianzó el poder del pueblo, porque para un griego, repito, el pueblo es el ciudadano, y no todos eran ciudadanos en Atenas. Y, o sea, quiere decir que no hubo gobierno del pueblo en Atenas y tampoco hay en la actualidad, pues. Que no te mientan, pues, que en realidad la democracia está en riesgo. Yo quisiera, María, preguntarle a esos sujetos que estaban haciendo su marcha hoy día, ¿qué entienden por democracia si tanto hablaban por eso? Es cierto. ¿Se dan cuenta? Bueno, Si supieran realmente cuál es el origen de la democracia. incluso hasta el panzón de Alan García, que tan... Un poco de respeto con el señor finado, por Dios. Mira, hasta incluso el panzoncito de Alan, él decía, ¿no? Están atentando contra la democracia. La democracia nace en Grecia y fue del pueblo. Bueno, yo supongo que Alan García, que es un tipo bien leído, yo supongo que en realidad él lo dijo porque sabía que el pueblo, que es ignorante, lo iba a escuchar. Exacto. Y sabía Claro. que nadie se iba a preocupar en informarse qué era lo que estaba diciendo realmente. Es verdad. Estaba diciendo la verdad, Sí. pero disfrazadamente. Claro, pero si de repente yo le escucho de repente a Barda, qué sé yo, bueno, a Betita, ¿no? ¿Cómo se llama la congresista que está buscando a sus compañeros de colegio? Yesenia Ponce. Ay, Bueno, si yo escucho a ella, bueno, pues... O en Becerril, ¿no? Podría entender, pues, o en Becerril, será. Yo podría entender de repente en ellos que, bueno, pues, no sabe, ¿no? no, pero de hecho que Alan lo ha dicho con sarcasmo. Pero Alan sí sabe. Él sabía, Pero él sabe, perfectamente. pero él, como él sabe quiénes le escuchan y quiénes obviamente no conocen, ¿no? Es que Alan decía lo que la gente quería escuchar. Claro, como la mayoría de la gente no lee, pues obviamente Alan habla para ese sector. Pero repito, bueno, lo normal es que tú sepas esto de la filosofía. Pero ya sabemos que no podemos negar que hubo filosofía en sociedades orientales. Ahora, que Occidente quiera tapar con un dedo lo que ocurrió en Oriente, eso se ve. Prueba de eso, hasta los maestros desconocen mucho la filosofía oriental. Temen explicar el maoísmo, temen explicar el taoísmo, el confucianismo, el brahmanismo, el hinduismo, que también son concepciones filosóficas que hablaban de la moral y cómo tú podías reencarnarte en la vida, cómo podías hacerlo, cuáles eran los principios que podrías fomentar la reencarnación. Eso es una expresión filosófica, jóvenes. Y en Oriente había eso. El mazdeísmo también, que a pesar que fue una religión de los persas, fue una concepción de interpretar el mundo, porque ya el mazdeísmo hablaba del bien y del mal, una concepción filosófica que hoy manejan los cristianos, pero que nació primero en los persas, porque el mazdeísmo es más antiguo que el cristianismo. El mazdeísmo es más antiguo que el cristianismo. Creo que el cristianismo es uno de los últimos que salió. Pues. Claro, el cristianismo en realidad es más moderno. Una síntesis de todas las religiones. Claro. Y es la religión que actualmente pregona la gran mayoría de personas, me imagino ahora también. Bueno, nuestra universidad es católica, ¿no? Bueno, ya te expliqué en todo caso la cuestión, o sea, no podemos negar, no solo lo digo
que en realidad hubo filosofía oriental, porque es más antigua, sino también porque hubo expresiones en la concepción de cómo interpretar el mundo se vio. Ciencia también hubo. ¿Cómo es que hicieron grandes construcciones? ¿Cómo te explica las pirámides de Egipto? ¿Cómo te explicas los zigurates? La torre de Babilonia. ¿Cómo te explicas, bueno, aunque los jardines colgantes de Babilonia, mira, solo Heródoto lo mencionó, porque en realidad hemos ido allá a Irak y hemos excavado todo Irak y no hemos encontrado los jardines. Nadie los regó, pues, profesor. De ahí que nosotros podríamos decir que quizás fue un invento de Heródoto, porque en realidad solamente él menciona los jardines colgantes. Capaz vio algo que lo maravilló y lo enalteció tanto que quedó como él lo dibujó para él. Pero hoy en día ya no hay, o sea, no hay restos. Pero hay pirámides. Pero lo único, o sea, ¿cómo te explica las pirámides? Todo el resto hay. ¿Cómo te explicas de repente las ciudades que se edificaron en Egipto, en Mesopotamia? O sea, si hubo una expresión de filosofía, ¿correcto? Profesor, si hubo síntesis ahí. Bueno, entonces para que te des cuenta, algunas pruebas de su existencia en Oriente. Bueno, sobre la educación de la comunidad primitiva lo he explicado, ¿cierto? Claro, lo expliqué la segunda semana de clase, ¿sí? Estamos aquí. Justamente ahora vamos a hablar sobre la educación en el esclavismo. Vamos a centrarnos en Grecia y en Roma. A ver, ya que su compañera hacía las preguntas sobre Grecia. Bueno, cuando hablamos acerca de la educación griega y ateniense, griega y romana, tenemos que prestar atención primero para qué se dio la educación. Ahora, si nosotros partimos, Juli, de la visión matemática,